Hola amigos, hoy es noviembre 23, soy Gilberto Lozano, orgullosamente un miembro más de Frena. Y el objetivo de este video es explicar algunas dudas que están en el ambiente, sobre todo creadas por críticos, por comentaristas, por comunicadores, que como siempre hacen un diagnóstico de las cosas, pero no te proponen nada. De hecho, yo he sido reiterativo en recomendarle a los mexicanos que ya no reenviemos mensajes ni videos que no propongan acciones. Es perder el tiempo, es un trabajo estéril, es un tiempo inútil y es un desgaste para un momento tan delicado como el que vive el país. Pero voy al tema. El tema son las dudas que hay respecto a la revocación de mandato y qué sucedería después. Lo primero es entender que la revocación de mandato se vuelve vinculante cuando 37 millones de mexicanos vayan a las urnas en abril 10 y que haya una mayoría que dicen López se tiene que ir. De inmediato el Tribunal Federal Electoral emitirá que ha dejado ya su cargo el presidente de la República, en este caso el señor López Obrador, para que tome en forma provisional la presidencia el actual presidente de la Cámara de Diputados, de nombre Sergio Gutiérrez. ¿De Morena? Sí. Bueno, un hombre que en sus antecedentes fue empleado del Instituto Federal Electoral y que la única consigna que tiene él es manejar el país sin poder cambiar a ningún miembro del gabinete, a menos con aprobación del Senado, en tanto la Cámara de Diputados, el Congreso de la Unión en su totalidad, presentan un candidato que por mayoría ocupe el puesto de presidente hasta que termine el mandato. La pregunta es, ¿seguramente será alguien de Morena? Sí, es correcto. Probablemente por esa mayoría que tienen hoy en la Cámara de Diputados pueda ser alguien de Morena, pero Morena no existe sin López. Y tú mejor que yo lo sabemos. Morena no es un partido real. Tan es así que muere el rey, viva el rey, vas a ver cómo renunciarían varios de los secretarios de Estado y muchísima gente que realmente para ellos estar en Morena es estar con López. López ya en su rancho, pues tendría evidentemente un desmoronamiento de su poder y una fuerza que se caerá por completo a la hora que tenga que ser alguien que venga a reemplazarlo, aunque sea de Morena, con mucho menos poder que lo que puede tener López estando en el palacio. ¿Qué pasa si no se quiere ir? Señores, este es un país que tiene Estado de Derecho. Y aquí la Cámara de Diputados, la Cámara de Senadores, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, el Ejército Mexicano tienen que hacer cumplir la ley. Y la ley es muy clara. Quiera o no quiera irse, lo van a sacar con los pies por delante, pero tiene que retirarse. Aquí no es de que si quiere o no. La ley de revocación de mandato está perfectamente formulada en septiembre de este año. Nada que ver con la propuesta de diciembre del 2019 del señor López, que como tú lo sabes, él lo que quería era aparecer en la boleta electoral de junio 6 y que no sabía que se le iba a venir encima verdaderamente la realidad a la hora que lo pone en el lugar que le corresponde. Un inepto, un traidor y sin duda un verdadero mentiroso. En ese sentido, ninguna promesa ha sido cumplida y no podemos entender cómo puede haber mexicanos que teniendo la oportunidad de tener enfrente la revocación, que se han pasado criticando a este señor López, ahora resulta que tienen esta herramienta del siglo XXI, no la quieran usar. Verdaderamente es ilógico. La tercera pregunta es que si el gasto es muy alto. Esa es una pregunta verdaderamente yo la considero ilusa e ingenua. ¿Por qué? Porque el presupuesto para hacer la revocación de mandato equivale a 36 horas de endeudamiento que hace López día con día. ¿A qué me refiero? A que viendo el reporte de la deuda que recibió el señor López de parte del nefasto de Enrique Peña Nieto contra la deuda que tiene ahorita, López endeuda el país a una razón de 2,600 millones de pesos diarios. Quiere decir que en menos de 36 horas, el dinero que pudiera gastar el INE se recuperaría simplemente por detener este endeudamiento, que es la cifra más escondida que ha tenido López al hipotecar a los mexicanos del futuro.
así como lo escuchas. Y yo en el 81, 11, 15, 11, 34, yo te puedo responder cualquier duda que tengas con los datos de la propia Secretaría de Hacienda en sus informes mensuales de cómo López endeuda al país cada 36 horas desde que llegó en la cantidad que se está pidiendo el INE para hacer esta revocación. La número 5, ¿qué pasa si al INE le quitan el dinero? Imposible. Es claro que la Suprema Corte de Justicia tiene que asegurar que se cumpla la Constitución. Y si hay una ley federal de revocación, ojo, en ninguna parte existe la palabra ratificación. Ese es un engaño de la disidencia controlada, los estúpidos que rodean a Morena y que engañan al pueblo de México con una palabra inexistente en la ley federal que hoy tenemos en la Constitución. Bueno, volviendo al tema, evidentemente si hay una ley, la Suprema Corte de Justicia tiene que asegurar que para una carreta hay un caballo. En ese sentido, creemos que va a haber un voto favorable a la controversia constitucional que presentó el INE ante la tontería de que López, no queriendo que se dé la revocación, mandó a sus borregos en la Cámara de Diputados a que recortaran el gasto del INE. Tontería completa que será resuelta sin duda por la Suprema Corte de Justicia, porque tú, si tienes una ley, le tienes que poner el dinero correspondiente para hacerla realidad. Número 6, ¿qué pasa con el ejército? Pues el ejército juró cumplir y hacer cumplir la Constitución. Ellos lo que defienden es la soberanía, la independencia. Olvídense de Luis Crescencio Sandoval y en estas pifias que comete día a día. No, veamos al ejército como un todo. Ellos juraron lealtad a la patria, a la Constitución, no a un comandante supremo y menos si esté retirado por completo por el pueblo. La número 7, ¿qué seguridad tiene la información que tú estás dando al INE? Pues la información ya la tienen, amigo. Tu información ya la tiene el INE. Si tienes credencial de lector, está toda tu información en el INE. Afortunadamente el INE todavía no lo toma el gobierno, porque tú sabes que está amenazado por todos lados y creemos que a finales del 2022 ya no tendremos INE si continúa el señor López. La seguridad de la información es tal que yo te puedo decir que al tú registrarte para ser parte de los 3 millones de mexicanos que soliciten la revocación, no estás diciendo si estás a favor o en contra de López, y mucho menos en las urnas secretas que en abril 10 tú llenarás con tu voto secreto, en donde tú dirás qué es lo que quieres que ocurra con este presidente al que la mayoría de mexicanos le hemos perdido la confianza. Amigos, el decreto del día de ayer de todas las obras públicas del gobierno, meterlas como si fueran un asunto de seguridad nacional, por favor, ¿qué tiene que ver el Tren Maya y la refinería y el aeropuerto de Santa Lucía con seguridad nacional? Es simplemente que López está robando grandes cantidades de dinero y no quiere rendir cuentas. Amigos, te preguntarás por qué no ha habido un debate de los detractores de la revocación de mandato, de esos distractores que se rasgan las vestiduras para decir que la revocación no sirve. A cada uno de ellos se le ha pedido un debate en los medios, también a los mismos comunicadores. ¿Por qué no enfrentan los argumentos de hechos y datos que un servidor, Gilberto Lozano, puede darles para decirles que en 5 minutos quedarían hechos pedazos ante la evidencia de que así como hay un derecho a elegir, los mexicanos requerimos tener un derecho a despedir. Y si alguien se quedó anclado en el siglo XX como el señor López Obrador, es su problema, pero no tiene por qué llevarse entre los pies a todos los mexicanos que hoy sabemos que tenemos que defender la patria, porque no hay nada peor que dejar 3 años más a López Obrador. Dios te bendiga, Dios bendiga a México.